Pasaron solo 2 años, y mi vida cambió mucho. Al principio, no entendía absolutamente nada en español. Después, pude tener conversaciones reales con otras personas. Eran conversaciones profundas. Eran conversaciones largas. Hablaba con personas que antes nunca imaginé que podría comprender. Pero nadie me dijo algo importante antes de empezar este camino. Aprender un idioma nuevo no es solo memorizar palabras. También es perder una parte de ti misma. También es construir una persona completamente diferente. A veces, es pelear con las personas que más amas. Escribe en los comentarios desde qué país me estás viendo ahora mismo. Por ejemplo, escribe Italia o escribe México. Quiero saber dónde estás en este momento, mi amigo. La historia que voy a contarte hoy trata sobre la distancia. También trata sobre los idiomas. Y trata sobre la búsqueda de tu lugar en el mundo. Voy a empezar desde el principio, desde el momento exacto en que todo comenzó. Yo nací y crecí en una ciudad pequeña en el norte de Italia. Era una de esas ciudades donde todos se conocen, donde tu madre conoce a la madre de tu mejor amiga y donde el panadero sabe tu nombre desde que tenías 5 años. Era una vida tranquila, ordenada, predecible. Y durante muchos años, eso me parecía suficiente. Tenía mis amigas, mi familia, mi trabajo en una tienda pequeña de ropa donde ayudaba con las ventas los fines de semana. Tenía una rutina, y las rutinas son cómodas, las rutinas son seguras. Pero hay algo que pasa cuando tienes alrededor de 23 años y empiezas a sentir que el mundo es mucho más grande que tu ciudad, que tus amistades de toda la vida y que los mismos cafés donde siempre tomas el desayuno. Empiezas a sentir que falta algo. No sabes exactamente qué es. Solo sientes un espacio vacío dentro de ti, como una habitación que todavía no tiene muebles. Mi relación con los idiomas siempre fue complicada. En la escuela estudié inglés durante años, como todos, y lo hablaba suficientemente bien para viajar, entender películas y leer libros. Pero el español nunca fue parte de mi vida. Era un idioma que existía en otro lugar del mundo, un idioma que sonaba bonito en las canciones que a veces escuchaba, pero que no tenía ninguna conexión real conmigo. Entonces llegó ella, mi amiga. Bueno, en ese momento solo era una conocida. La conocí en un curso de fotografía que decidí tomar un sábado por la mañana porque me sentía aburrida y quería hacer algo diferente. Ella era diferente a todas las personas que yo conocía. Había vivido en 3 países distintos antes de llegar a Italia. Hablaba 4 idiomas con una fluidez que me parecía casi sobrenatural. Y tenía esa energía, esa manera de hablar sobre el mundo como si fuera un lugar infinitamente interesante y lleno de posibilidades. Un día, después de clase, tomamos un café juntas. Y ella me preguntó algo que nadie me había preguntado antes de esa manera. Me dijo, ¿qué idioma te gustaría hablar si pudieras elegir cualquiera? Y yo, sin pensarlo mucho, dije, español.
No sé por qué lo dije. No tenía una razón específica. No tenía familia hispanohablante, no tenía planes de viajar a ningún país de habla hispana. Solo lo dije, y en el momento en que lo dije, sentí que era verdad. Ella sonrió y dijo, entonces empieza. Así de simple y así de directo, entonces empieza. Y pensé, sí, ¿por qué no? Y esa misma tarde, cuando llegué a casa, abrí mi computadora y busqué cómo aprender español desde cero. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó también el caos. Las primeras semanas fueron una especie de luna de miel con el idioma. Todo me parecía fascinante. Descubrí que el italiano y el español tienen muchísimas palabras similares, que la gramática tiene puntos en común y que podía entender algunas frases casi sin esfuerzo. Me sentí brillante. Me sentí especial. Me dije a mí misma, esto es fácil, esto va a ser fácil y yo puedo hacerlo en 6 meses. Qué equivocada estaba. Empecé con aplicaciones en mi teléfono. Usé las típicas, las que todo el mundo usa, con sus lecciones cortas, sus dibujos coloridos, sus puntos y sus medallas. Y eran divertidas, sí, al principio, eran muy divertidas. Aprendí los colores, los números, las frutas, los animales. Aprendí a decir el perro come la manzana y la mujer bebe el agua. Aprendí frases completamente inútiles que nunca usaría en la vida real. Pero las aprendí con entusiasmo y dedicación, todos los días, sin faltar ni uno solo. Mi familia observaba todo esto con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mi madre me preguntó una noche en la cena por qué quería aprender español si nunca iba a usarlo. Mi padre dijo que sería mejor que usara ese tiempo para buscar un trabajo más serio. Mi hermano menor, que tenía 17 años, simplemente se rió y dijo que en 3 semanas iba a abandonar como siempre, como cuando intenté aprender a tocar la guitarra y lo dejé después de un mes. Eso me dolió. No me dolió porque fuera cruel, sino porque era verdad. Yo tenía un historial de empezar cosas y no terminarlas. La guitarra, el curso de cocina, el gimnasio y el diario que empecé 3 veces y abandoné 3 veces. Yo era, según mi propia familia, una persona que no terminaba lo que empezaba. Y eso se convirtió en la primera batalla, no con el español, sino con mi propia imagen de mí misma. Decidí que esta vez iba a ser diferente. No sé de dónde vino esa determinación. Quizás de la vergüenza de que mi hermano tuviera razón. Quizás de algo más profundo, de esa habitación vacía que mencioné antes. Pero decidí que iba a aprender español aunque tardara años, y que iba a demostrarle a mi familia, y sobre todo a mí misma, que era capaz de terminar algo. Después de 2 meses con las aplicaciones, me di cuenta de que no era suficiente. Podía hacer las lecciones perfectamente, completar todos los ejercicios, mantener rachas de 70 días seguidos. Pero cuando intentaba escuchar una canción en español o ver un video corto en YouTube, no entendía prácticamente nada. Era como si el español real,
el que hablaban personas reales, fuera un idioma completamente diferente del que yo estaba estudiando. Eso fue muy frustrante. Pasé varios días sin querer practicar. Me dije que quizás el español era demasiado difícil para mí. Que quizás mi hermano tenía razón. Quizás debía dejarlo y encontrar otro pasatiempo menos ambicioso. Pero entonces hablé con mi amiga otra vez. Le conté mis frustraciones, le conté que sentía que no avanzaba, que no entendía nada cuando escuchaba español real. Y ella me dijo algo que cambió completamente mi manera de estudiar. Me dijo, estás estudiando sobre el idioma. No estás estudiando el idioma. Al principio no entendí la diferencia. Pero ella me explicó. Me dijo que las aplicaciones te enseñan reglas, vocabulario en orden, frases perfectas y ordenadas. Pero el idioma real no funciona así, es ruidoso, es caótico, tiene acentos diferentes, palabras que se cortan y expresiones que no están en ningún libro de texto. Y si solo estudias el idioma ordenado, te vas a perder por completo cuando te encuentres con el idioma real. Me dijo que necesitaba empezar a consumir contenido real en español. Videos, podcast, series, películas. Desde el primer día. Aunque no entendiera nada, aunque solo entendiera una palabra de cada 10. Porque el cerebro necesita escuchar el idioma verdadero para aprender a procesarlo verdaderamente. Así que lo intenté. Busqué un podcast para principiantes en español. El primer episodio duró 15 minutos, y entendí quizá el 20%. Fue horrible y agotador. Tuve que pausar constantemente, rebobinar, pausar otra vez. Después de esos 15 minutos, mi cabeza dolía como si hubiera hecho ejercicio físico intenso. Pero seguí, al día siguiente, volví al mismo episodio. Entendí el 25%. Después, el 30%. Después busqué otro episodio, luego otro, y empecé a notar algo increíble. Ciertas palabras que antes no reconocía empezaban a aparecer y a tener sentido. No porque las hubiera estudiado en una lista, sino porque las había escuchado suficientes veces para que mi cerebro las registrara de manera natural. Fue lento, mucho más lento de lo que esperaba. Y ahí llegó el segundo gran conflicto de esta historia. Llevaba unos 4 meses estudiando cuando mi familia empezó a presionar de verdad. No de manera agresiva, ni con peleas, sino de esa forma más sutil y más dolorosa que tienen las familias de presionar. Con preguntas como ¿estás? ¿Y para qué sirve saber español si vives aquí? ¿Cuánto tiempo más vas a pasar hablando sola en tu cuarto? ¿No sería mejor buscar un segundo trabajo? Y la que más me afectaba, ¿no crees que estás perdiendo el tiempo? Mi madre era la que más lo decía. No porque fuera mala persona, sino porque se preocupaba por mí. Ella veía a su hija de 23 años sentada durante horas cada día con auriculares en los oídos, hablando en voz baja frases en un idioma extraño, mirando la pantalla con expresión de concentración intensa. Y no entendía para qué era todo eso. En su mente,
El tiempo se usaba para trabajar, ayudar en casa y construir algo concreto. Aprender un idioma por placer, sin una razón práctica visible, le parecía un lujo irresponsable. Hubo una noche que todavía recuerdo muy bien. Creo que era un martes. Yo estaba en mi cuarto practicando con un método nuevo que había descubierto. Intentar hablar en español en voz alta, describir las cosas que veía a mi alrededor, hablar sobre mi día como si tuviera una conversación imaginaria. Era un método efectivo, pero probablemente sonaba muy extraño desde afuera. Mi madre abrió la puerta de mi cuarto sin tocar, como hacen las madres, y me encontró hablando sola en español sobre lo que había comido en el almuerzo. Me miró con esa expresión que mezcla preocupación y frustración, y me dijo, «Tienes que parar con esto. Estás en tu cuarto hablando sola. Esto no es normal». Yo le dije que era un método de estudio, y ella dijo que era una pérdida de tiempo. Yo respondí que era mi tiempo para perder, y ella dijo que, mientras viviera en su casa, mi tiempo también era su responsabilidad. Yo dije cosas que no debería haber dicho, ella dijo cosas que dolieron, y terminamos sin hablar por 3 días. 3 días de silencio en una casa pequeña son muy largos. Es realmente agotador. Y yo me sentí sola, incomprendida, y por primera vez desde que empecé, pensé seriamente en dejarlo. No porque el español fuera difícil, sino porque el conflicto en casa era demasiado pesado. Llamé a mi amiga y le conté todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me preguntó algo, ¿qué quieres tú? No lo que quería mi familia, ni lo que era práctico o razonable, sino lo que quería yo. Y yo, con la voz temblando un poco, dije, quiero seguir. Entonces sigue, me dijo ella. Pero también habla con tu mamá. No para pedirle permiso. Para explicarle por qué esto es importante para ti. Eso fue más difícil que cualquier conjugación verbal en español. Hablar con mi madre de verdad, explicarle que el español no era un hobby sin sentido, que era algo que me hacía sentir viva, que me daba una dirección, que llenaba ese espacio vacío que yo no sabía cómo describir de otra manera. No fue una conversación fácil. Mi madre no entendió todo. Pero sí escuchó. Y al final me dijo que si era tan importante para mí, bien. Pero que no descuidara mis otras responsabilidades. No fue una victoria total, pero fue suficiente para seguir. Alrededor del 6º mes, algo cambió. No de manera dramática, ni como en las películas donde el personaje de repente habla perfectamente, sino de una manera más silenciosa y más real. Empecé a entender más. No todo, pero más. Cuando escuchaba los podcasts que antes me agotaban, ahora me resultaban más manejables. Las palabras que antes sonaban como ruido empezaban a separarse, a tomar forma y a significar algo. También empecé a leer. Primero leí libros para niños, lo cual puede sonar vergonzoso, pero no lo es, porque los libros para niños en español tienen vocabulario básico y también frases reales, historias reales y emociones reales. Luego pasé a libros un poco más difíciles.
Leía lentamente, con el diccionario al lado, deteniéndome en cada palabra que no conocía. Al principio tardaba 1 hora en leer 2 páginas. Después tardaba 1 hora en leer 5 páginas, y después 10. Y empecé a notar algo fascinante. El español tenía una musicalidad diferente de la del italiano. Tenía un ritmo diferente. Las vocales sonaban de manera distinta, las palabras tenían un peso diferente. Y cuanto más lo escuchaba y lo leía, más lo sentía no solo como un sistema de reglas a memorizar, sino como algo vivo, como algo con personalidad propia. Pero entonces llegó el momento más difícil de todo el proceso. El momento del que nadie te habla cuando se habla de aprender idiomas. Alrededor del 8º mes, llegué a lo que yo llamo el muro. El muro es ese periodo donde sientes que no avanzas. Llevas meses estudiando y todavía cometes los mismos errores. Escuchas a alguien hablar rápido y todavía te pierdes la mitad. Intentas expresar algo y las palabras correctas no llegan. Te comparas con personas que aprendieron más rápido y te preguntas qué está mal contigo. El muro es cuando más personas abandonan. Y yo también casi abandoné. Lo que me salvó fue algo pequeño. Una tarde, completamente por accidente, puse una serie en español sin subtítulos, solo para ver cuánto entendía. Y entendí suficiente para seguir la historia. No todo, ni siquiera la mitad, honestamente. Pero sí lo suficiente para saber qué estaba pasando, qué sentían los personajes y qué querían. Y eso me pareció un milagro tan pequeño y tan real que me hizo llorar. No lloré de tristeza, sino de alivio, de la sensación de que no había sido en vano y de que algo real estaba pasando dentro de mi cabeza, aunque no siempre pudiera verlo. Seguí con más energía después de ese pequeño momento. Empecé a buscar personas con quienes practicar. Encontré un intercambio de idiomas en línea donde personas que querían aprender italiano hablaban con personas que querían aprender español o inglés. Y así conocí a mi primera compañera de práctica. Las primeras sesiones con ella fueron terribles para mí. No para ella, que era muy paciente y muy amable, sino para mí, desde adentro, porque escucharme hablar en español era una tortura. Cometía errores en cada frase. Me detenía a mitad de cada oración para buscar la palabra correcta. Conjugaba los verbos de manera incorrecta constantemente. Los tiempos verbales eran mi pesadilla particular, el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el subjuntivo. Ese subjuntivo parece diseñado específicamente para hacer sufrir a los estudiantes de español. Pero ella me corregía con gentileza. Me decía cómo se decía correctamente y continuábamos. Y poco a poco, las sesiones se volvieron menos dolorosas. No porque dejara de cometer errores, sino porque dejé de morirme de vergüenza cada vez que los cometía. Acepté que los errores son parte del proceso. No hay manera de aprender un idioma sin cometer miles y miles de errores. Que la vergüenza de cometer errores es el obstáculo más grande que existe en el aprendizaje de idiomas.
más grande que la gramática, más grande que el vocabulario y más grande que cualquier regla difícil. La vergüenza mata el aprendizaje, y yo tuve que aprender a matar la vergüenza primero. Hubo otro conflicto que no esperaba. Este fue más interno, más personal, más difícil de explicar. Alrededor del año, cuando mi español ya era funcional pero todavía imperfecto, empecé a notar que me comportaba diferente cuando hablaba en español. No de manera dramática, pero sí de manera real. Era un poco más directa, un poco más expresiva. Gesticulaba de manera diferente y me reía de manera diferente. Y eso me perturbó. ¿Quién era yo en español? ¿Era la misma persona que en italiano? ¿O el idioma cambiaba algo fundamental en mí? Leí sobre esto después, y descubrí que es un fenómeno real, que muchos hablantes de múltiples idiomas reportan sentirse personas ligeramente diferentes en cada idioma. No personas completamente distintas, sino versiones diferentes de la misma persona. Y eso me pareció a la vez fascinante y un poco aterrador. Porque si el idioma cambia quién eres, entonces aprender un idioma nuevo no es solo adquirir una habilidad. Es expandir lo que eres. Es agregar una dimensión a tu identidad que antes no existía. Y eso, mi amigo, puede ser hermoso, pero también puede ser confuso. Porque no sabes exactamente en quién te estás convirtiendo. Mi familia notó los cambios también. No se los atribuyeron al idioma, claro. Los atribuyeron al hecho de que yo estaba creciendo, que estaba cambiando. Mi madre dijo una noche que yo era diferente de la que era un año antes. Más segura, dijo, más independiente. No sé si eso proviene específicamente del español. Creo que viene de todo lo que implica comprometerse con algo difícil durante un tiempo largo. Viene de superar los momentos en que quieres rendirte y no te rindes. Viene de descubrir que eres capaz de más de lo que creías. Al cabo de un año y algunos meses, tuve mi primera conversación real, espontánea y sin preparación. No en un intercambio de idiomas programado. Fue una conversación real, en la calle, con una persona hispanohablante que necesitaba orientación y me preguntó en español cómo llegar a cierto lugar. Y respondí en español, probablemente con errores, pero respondí. Le expliqué cómo llegar. Ella me entendió. Me dijo gracias. Y me quedé paralizada en la acera durante unos segundos porque no podía creer lo que acababa de pasar. Nadie que haya aprendido un idioma extranjero olvida ese primer momento. Es algo que no se puede explicar bien a alguien que no lo ha vivido. Es la sensación de que un muro invisible que separaba dos mundos, de repente, tiene una puerta. Y esa puerta existe porque tú la construiste, ladrillo por ladrillo, durante meses y meses de trabajo silencioso y solitario. Pero no quiero pintar este proceso como algo puramente hermoso y poético, porque no lo fue. También hubo partes muy feas. Alrededor de los 16 meses empecé a tener un problema nuevo, la comparación obsesiva.
Encontré comunidades en línea de personas que aprendían español, y en esas comunidades había personas que afirmaban haber alcanzado un nivel avanzado en 6 meses, en 3 meses, en un año. Y yo, que llevaba 16 meses, seguía cometiendo errores, seguía necesitando tiempo para encontrar ciertas palabras y seguía luchando con el subjuntivo. Me obsesioné con los métodos. ¿Estaba usando el método correcto? ¿Debería estudiar más horas? Menos horas, pero más concentradas. ¿Más vocabulario, más gramática o más contenido auténtico? Me perdí en un laberinto de información sobre cómo aprender idiomas, y, paradójicamente, cuanto más leía sobre métodos, menos tiempo pasaba practicando realmente el idioma. Mi amiga, que siempre aparecía en los momentos más importantes, me dijo algo simple y brutal: deja de leer sobre aprender y empieza a aprender. Tenía razón. El problema no era mi método, sino que usaba la búsqueda del método perfecto como una forma de evitar el trabajo real. El trabajo real es incómodo. Es sentarte a escuchar cosas que no entiendes del todo. Es hablar y cometer errores delante de alguien. Es escribir frases y saber que son incorrectas. El trabajo real duele un poco. Y es más fácil leer artículos sobre el método perfecto que ponerse a hacer el trabajo real. Dejé de leer sobre métodos. Volví al trabajo. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Fue un momento que no planeé, que no busqué y que simplemente ocurrió como ocurren las cosas importantes, sin aviso. Estaba en un café, sola, con mis auriculares, escuchando un podcast en español, como hacía casi todos los días. El podcast era una conversación larga sobre un tema que me interesaba mucho: la fotografía y la diferencia entre capturar un momento y construirlo. Y yo estaba escuchando con total concentración, totalmente absorta en el contenido, cuando de repente me di cuenta de algo. No estaba traduciendo. No estaba escuchando en español y convirtiendo las palabras al italiano en mi cabeza. Estaba escuchando en español y entendiendo directamente en español. Las palabras llegaban y tenían significado inmediato, sin pasar por ningún proceso de traducción. Era como si de repente el español tuviera un canal directo con mi comprensión, sin necesidad de pasar por el italiano primero. Eso es lo que los estudiantes de idiomas llaman pensar en el idioma. Y cuando pasa por primera vez, es una de las sensaciones más extrañas y más maravillosas que he experimentado. Es sentir que un idioma que antes era tuyo solo en el papel se convierte también en tuyo en la mente. Llegué a casa ese día y me senté en mi cuarto en silencio por varios minutos. Solo estaba sentada, sin hacer nada, dejando que ese momento se asentara. Después me puse a escribir en español. No para practicar, sino solo para escribir. Escribí sobre lo que sentía en ese momento. Escribí sobre el proceso de los últimos meses. Escribí sin pensar demasiado en los errores, solo dejando que las palabras fluyeran, y fluyeron. No perfectamente, ni sin errores, pero fluyeron. Guardé ese texto.
lo guardo todavía. Probablemente es el texto en español con más errores que he producido en mi vida. Y probablemente también es el más honesto. Los últimos meses antes de cumplir los 2 años fueron los más agradables de todo el proceso. No porque fueran fáciles, sino porque la dificultad había cambiado de naturaleza. Ya no era la dificultad de no entender nada, de sentirme perdida o de preguntarme si alguna vez iba a avanzar. Era la dificultad más refinada de querer expresar cosas complejas y no encontrar siempre las palabras exactas. De entender casi todo, pero no absolutamente todo. De saber que hay un nivel más allá de donde estoy y querer llegar ahí. Es la diferencia entre estar en el agua y no saber nadar, y estar en el agua, saber nadar, pero querer nadar más rápido. El segundo tipo de dificultad es infinitamente más cómodo que el primero. Hubo conversaciones largas con mi compañera de práctica sobre temas serios. Hablamos sobre nuestras familias, sobre nuestros miedos, sobre nuestras esperanzas. Hablamos sobre política, sobre arte, sobre comida, sobre recuerdos de infancia. Y yo participé en esas conversaciones en español, con mis limitaciones, con mis errores, pero participé de verdad. No como alguien que solo dice frases cortas y asiente, sino como alguien que tiene opiniones, que las expresa, que pregunta, que escucha y responde con profundidad. También empecé un diario en español. No todos los días, pero casi. Escribía sobre mi día, sobre mis pensamientos, sobre cosas que había leído o escuchado. Al principio, releer lo que escribía era doloroso por la cantidad de errores. Después fue interesante. Y ahora me parece uno de los mejores documentos que tengo de mi propio desarrollo, de cómo mi expresión fue cambiando y volviéndose más natural con el tiempo. Y hubo algo más que nadie me había contado y que descubrí por mi cuenta. Aprender español cambió mi relación con el italiano. Con mi propio idioma nativo. De repente empecé a notar cosas del italiano que nunca antes había notado. Noté su música, su estructura, sus particularidades. Noté las cosas que el italiano puede expresar que el español no puede de la misma manera, y viceversa. El proceso de aprender un idioma nuevo me hizo consciente de mi propio idioma de una manera completamente nueva. Es como cuando aprendes sobre pintura y después ves los cuadros de manera diferente. O cuando aprendes sobre música y después escuchas las canciones con más profundidad. Aprender un idioma ajeno ilumina el idioma propio. Mi relación con mi familia también cambió durante este proceso, aunque no de la manera que esperaba. Mi madre no se convirtió en una gran defensora del aprendizaje de idiomas. Sigue pensando que hay cosas más prácticas en las que podría invertir mi tiempo. Pero me respeta de una manera diferente ahora. No de manera verbal, ni diciéndolo explícitamente, sino en pequeños gestos. En la manera en que menciona a sus amigas que su hija habla español. En la manera en que ya no entra a mi cuarto sin tocar la puerta. Mi hermano, el que dijo que iba a abandonar en 3 semanas, me pidió hace algunos meses que le recomendara métodos para aprender inglés mejor.
No dijo nada sobre el español, ni admitió que yo tenía razón. Simplemente me preguntó cómo estudiar un idioma. Y eso, mi amigo, fue suficiente para mí. Quiero hablar ahora sobre algo que creo que es importante y que rara vez se menciona en los videos sobre aprendizaje de idiomas. Quiero hablar sobre la soledad del proceso. Aprender un idioma es, en su mayor parte, un proceso solitario. Pasan horas y horas en las que estás a solas con auriculares, con un libro o con tu voz practicando frases en un cuarto vacío. Nadie puede aprender el idioma por ti. Nadie puede entrar en tu cabeza y poner las palabras ahí. Todo el trabajo tiene que hacerlo tu cerebro, y tu cerebro trabaja mejor cuando está a solas y concentrado. Esto puede ser muy difícil si eres una persona que necesita validación externa para sentir que está avanzando. Porque el progreso en idiomas es invisible durante largos periodos. Llevas semanas estudiando y no puedes mostrarle a nadie nada concreto. No puedes mostrar un diploma, un título ni un producto terminado. Solo puedes decir, creo que entiendo un poco más que antes. Y eso no siempre se siente suficiente. Desarrollé durante este proceso una relación diferente con el progreso. Aprendí a confiar en el proceso aunque no pudiera verlo. Aprendí que el avance en el aprendizaje de idiomas es como el crecimiento de una planta. Ocurre debajo de la tierra, invisible, durante mucho tiempo, y un día, de repente, aparece algo verde y real. No puedes ver el crecimiento mientras ocurre. Solo puedes ver el resultado. También aprendí algo sobre la perfección. Yo era una persona que no quería hablar hasta estar segura de hablar bien. No quería cometer errores delante de nadie. Prefería el silencio al error. Y esa actitud es tóxica para aprender un idioma. Es absolutamente tóxica. Porque la única manera de mejorar es hablar, hablar y hablar, aunque sea mal, aunque sea con errores, aunque sea de forma incompleta. El idioma no mejora en el silencio. Mejora en el uso. Tardé meses en aprender esto de verdad. No en entenderlo intelectualmente, que es fácil, sino en internalizarlo de verdad, practicarlo de verdad, abrir la boca y dejar salir el español imperfecto sin querer desaparecer de la vergüenza. Hubo una noche en particular que recuerdo como uno de los momentos más difíciles. Había una reunión en casa de una amiga, y había varias personas que no conocía. Entre ellas había una chica que había estudiado lingüística y hablaba varios idiomas con fluidez perfecta, incluido el español. Cuando se enteró de que yo estaba aprendiendo, me preguntó en español si podíamos hablar en ese idioma. Y yo, delante de todos, en ese momento, quería que me tragara la tierra. Porque hablar en español en privado, con mi compañera de práctica, era una cosa. Hablar en español en público, delante de personas que no conocía, con alguien que lo hablaba perfectamente, era completamente diferente. Pero lo hice. Hablé, cometí errores, ella los corrigió con amabilidad y continué. La conversación duró quizá 20 minutos, y fue difícil y a veces torpe. Pero la tuve.
y al final de la noche, cuando volví a casa, sentí algo que no sé muy bien cómo describir. Sentí una especie de orgullo pequeño y privado. No el orgullo de haberlo hecho perfectamente, sino el orgullo de haberlo hecho aunque tuviera miedo. Ese tipo de orgullo, mi amigo, vale mucho más que cualquier medalla de una aplicación. A los 24 meses exactos, tomé una decisión. Decidí escribir una carta larga en español sobre todo lo que había aprendido, no solo del idioma, sino también del proceso. La escribí en un cuaderno, a mano, sin computadora y sin corrector. Escribí durante horas. Cuando terminé, la leí. Había errores, sí. Pero la carta tenía vida. Tenía mi voz en ella. No era la voz de alguien que estaba recitando frases aprendidas, sino mi voz, mi manera de ver el mundo, mi humor, mi tristeza y mis reflexiones, todo en español. Ese fue el momento en que supe que lo había logrado. No en el sentido de que fuera perfecta. Nunca seré perfecta en español, ni tampoco en italiano, si vamos a ser honestos. Sino en el sentido de que el español era mío. Era una parte de mí. Un instrumento que podía usar para expresarme, para conectar con personas, para entender el mundo de una manera que antes no existía. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí muchas cosas. Pero, si tuviera que elegir las más importantes, elegiría estas. Primero, la consistencia vale más que la intensidad. Estudiar 30 minutos todos los días durante 2 años es infinitamente más efectivo que estudiar 10 horas un fin de semana y luego nada durante una semana. El cerebro aprende idiomas a través de la repetición constante, no de los esfuerzos esporádicos. Segundo, el contenido auténtico es indispensable. Las aplicaciones y los libros de texto son buenos para empezar. Pero si no expones tu oído al idioma real, hablado por personas reales, en situaciones reales, con velocidad real y acento real, siempre habrá un muro entre tu español de clase y el español de la vida. Tercero, el error es el maestro. No el error cometido e ignorado. El error notado, entendido, corregido y repetido hasta que ya no es un error. Los estudiantes que progresan más rápido no son los que cometen menos errores. Son los que cometen más errores y aprenden de cada uno. Cuarto, el proceso cambia a la persona. No puedes pasar 2 años comprometida con algo difícil y salir igual. El idioma te transforma. No solo porque añade una habilidad, sino porque el proceso de comprometerse, de superar los momentos difíciles y de no rendirse cuando todo te dice que te rindas construye algo en tu carácter que no existía antes. Quinto, la razón importa más que el método. No importa tanto qué método uses si la razón por la que aprendes es lo suficientemente fuerte. Una razón débil no sobrevivirá los meses difíciles. Una razón fuerte, una razón real, una razón que conecta con quien quieres ser y no solo con lo que quieres hacer, esa sí sobrevive. Mi razón era llenar esa habitación vacía. No sé si el español la llenó completamente.
Quizá no existe nada que la llene completamente, y quizá eso es parte de ser humano. Pero el español la llenó de una manera que nada más había llenado antes. Me dio acceso a un mundo nuevo. No un país específico ni una cultura específica, sino un mundo entero de personas que piensan, sienten, crean, lloran, ríen y aman en este idioma. Y ese mundo ahora también es mío. Hoy, cuando escucho español, no escucho un idioma extranjero. Escucho algo familiar, algo que reconoce una parte de mí. Cuando leo en español, no leo con esfuerzo. Leo con placer. Cuando hablo español, no hablo con miedo. Hablo con la confianza de alguien que sabe que puede cometer errores y sobrevivir a ellos. Todavía sigo aprendiendo. Siempre voy a aprender. El idioma es demasiado grande, demasiado vivo, demasiado diverso para dominarlo completamente. Hay expresiones que no conozco. Hay acentos que me cuestan. Hay registros formales en los que todavía me siento insegura. Y eso está bien. Eso es parte de vivir con un idioma, no solo de estudiarlo. Si estás en el principio de este camino, si estás en ese momento en que el idioma parece una pared enorme e impenetrable, quiero decirte algo. Esa pared tiene una puerta. Siempre tiene una puerta. Pero la puerta no aparece sola. La construyes tú, cada día, con cada palabra que aprendes, con cada error que cometes y con cada momento en que decides seguir aunque el cansancio diga que pares. 2 años, solo 2 años, y el mundo se hizo más grande. Mi amigo, eso también puede ser tu historia.